Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Veremos un final jugado entre Gukesh con piezas blancas y Bronstein con piezas negras en el Mundial de Rápidas por equipos celebrado en Alemania. Como podrán observar, las blancas poseen dos peones de ventaja y entre el peón de torre y el peón pasado que pueda crearse en el flanco rey, existirá mínimo 4 columnas de separación, lo que nos indica que el final se gana. Sin embargo, hay un detalle y por eso es que veremos primero lo que ocurrió en la partida. ¡Así que comience la aventura! Gukesh jugó rey d4. La idea es capturar uno de los peones de las negras. Sin embargo, luego de alfil g2, rey e5, alfil h3, rey f6, alfil g4, rey g5, como que se le complica un poco la situación a las blancas. Rey c6, rey h4, alfil f3, h3, alfil g2, alfil d4, rey b5, alfil c3, alfil f1, g4. Peón por F5. Como podrán apreciar, existen 4 columnas de separación entre los peones pasados de las blancas. Sin embargo, el peón de A corona en una casilla del color contrario a por donde se desplaza el alfil de las blancas. Continuemos. Rey C6, alfil D4. Rey D5, F6. Rey E6, rey por G4, alfil C4, rey G5, rey D7, A6, rey C7, alfil A7, rey C6, así continúa la partida, ¿ok? Alfil D4, rey C7, rey F5, rey B8, rey E5, rey A8. Una vez que las negras han colocado su rey en A8, una casilla del color contrario por donde se desplaza el alfil de las blancas, y su alfil controla la casilla F7, que es por donde el peón de las blancas de F debe avanzar para la coronación, el final es tablas. Pues una vez que este peón avance, el alfil se sacrificaría por él. La partida continuó con rey D6, alfil B3, F7, alfil por F7, tablas. Bien, volvamos al inicio. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo evitamos simplificar todos los peones? Si ya vimos que con el de A y el de F pasados no se gana. ¿Alguna idea? Pues, primeramente, vamos a fijar todos los peones con la jugada H4. Si alfil G2, la jugada que nadie vio, es decir, G4. Peón por G4. Y ustedes dirán, hello, sacrificaste un peón. Igual tienes pasado el peón de F, quedaría F y de A. Además, pasaste al peón de G. Sí, todo eso es cierto. Pero podrán ver que el peón que queda en G corona en una casilla del color por donde se desplaza el alfil de las blancas. Entonces, F5, alfil de 5, rey F4. La idea sería capturar al peón de H5. Rey C6, rey G5. G3, F6, sin apuro. Rey D7, rey por H5. Si rey A8, A6. Rey F7, rey G5, G2, H5. Rey G8, H6. Alfil A8, alfil G1, alfil D5, A7. Alfil E4, rey F4. Alfil A8, rey E5. Alfil B7, rey E6. Y esos peones son imparables. A ver qué pasa si luego de rey por H5 juega alfil F7 jaque. Pues sin problema, rey H6. Alfil D5, rey G7. Shh, ¿esta es la mejor parte? Cuando los peones están separados por una sola columna, como es el caso de los peones de F y H, el bando débil, en este caso serían las negras, harían tablas si su rey y su alfil pueden controlar el avance de ambos peones y evitar el paso del rey adversario. Como podrán observar, en este caso, además de que hay otros peones, ya el rey se encuentra en G7, por lo tanto, el final se gana. Esta información vale millones. Para que se entienda mejor lo que expliqué sobre cómo el bando inferior hace tablas cuando los peones se encuentran separados por una columna, observen esta posición. Tanto el rey negro como el alfil van a impedir el avance de los peones y el paso del rey adversario. Por ejemplo, si alfil D7, protegiendo al peón de C para tratar con el rey apoyar el avance del otro peón, alfil A3.
Rey E6, alfil B2, atacando al peón de E5. Rey F5, alfil D4. E6, alfil C5, controlando la casilla de avance del peón. Rey F6, rey D8. Rey F7, alfil D6. El rey espera y el alfil se mueve, controlando siempre la casilla de avance del peón que apoya el rey. Por eso tablas. Ahora nos acercamos a nuestro destino final. Si les gustó el video, no olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo video, compartir para que más personas accedan a esta información, comentar sus dudas, sus sugerencias o lo que deseen y dejar su poderoso like. Nos vemos en el próximo. Chao.